se procede a la lectura del manifiesto. Buenas tardes. Pues como es evidente, el manifiesto versa sobre el holocausto
la opresión que está sufriendo el pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Por lo cual, las organizaciones convocantes de este acto queremos manifestar nuestra más absoluta indignación y repulsa hacia la ofensiva militar israelí, bajo los principios de solidaridad y justicia social. Esto supone un brutal castigo colectivo al que se está sometiendo a los habitantes de la franja de Gaza, dejando un reguero de sangre y de desolación, particularmente entre la población siria. Los bombardeos indiscriminados efectuados sobre la franja de Gaza han provocado en una semana más de 100 víctimas palestinas muertas. Una veintena de ellos son niños. También hay que sumarle más de 1 millar de heridos. Por lo tanto, recurrir al castigo colectivo indiscriminado supone una clara vulneración del derecho internacional y de todas las normas elementales estipuladas en los acuerdos internacionales y en las Naciones Unidas. La comunidad internacional debe actuar con celeridad y contundencia para atajar de una vez por todas la destrucción que la maquinaria militar del Estado de Israel está causando a la población palestina, que ya venía sufriendo desde hace mucho tiempo el acoso y un embargo criminal que afecta desde los alimentos, medicamentos, pasando por una cruel restricción de la libre circulación de las personas. Y reitero, las organizaciones convocantes de este acto hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que deje de mirar hacia otro lado ante la violencia del castigo colectivo masivo infligido al pueblo palestino y ante la impunidad por la que actúa y de la que goza el Estado de Israel. Exigimos la detención inmediata de la agresión militar. Hacemos un llamamiento a la paz. Ni un muerto más. No al genocidio palestino. Allahumma yunsur muslimin. Allahumma yunsur Palestín. Allahumma yunsur Islam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على فضله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده سيدنا محمد وآله وصحبه خير نصرته وجوده ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم وعيده ووعده. En el nombre de Allah, misericordioso y clemente, alabado sea Allah, el Señor del universo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del crucifijo. En primer lugar, manifestar mi agradecimiento a los hermanos de la Intercultura por esta invitación y por haberme brindado esta ocasión de encontrarme con mis hermanos y mis hermanas de esta pequeña ciudad y participar con vosotros en este bendito y sagrado mes, aportando mi granito de arena, inshallah ta'ala, en un trabajo que están llevando a cabo, un trabajo digno de alabar, que Allah subhanahu wa ta'ala les premie por ello y les conceda lo mejor. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte el ayuno, que nos ayude a llevarlo de la mejor manera, que nos haga de aquellos que ayunan y vivifican las noches con fe y devoción, que nos ayude a culminar este mes, inshallah ta'ala, con la salvación del infierno. También le pedimos que alivie a nuestros hermanos masacrados en Gaza y alivie a nuestros hermanos desamparados en Siria y en todos los lugares de este mundo y que nos cubra con su misericordia, que cubra a la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam con su misericordia, que nos perdone nuestras faltas, nuestra inoperancia, nuestra desviación y incluso diría nuestro perjuicio a la misma umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Realmente los hermanos me lo han puesto muy difícil. Me lo han puesto muy difícil poniendo este tipo de vídeos, porque hablar de interculturalidad
hablar de convivencia, hablar de multiconfesionalidad, teniendo claros los conceptos, es difícil después de ver o tener constancia de este tipo de conflictos. Realmente este tipo de conflictos, estas masacres, estos genocidios, esta prepotencia de algunos grupos en este mundo son los que hacen difícil la convivencia, que es el objetivo de todo ser humano. Y es el objetivo de esta creación, porque Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dispuso un gerente, un jalifa en esta tierra, era para construirla, no para destruirla. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Efectivamente, lo que estamos haciendo es safk ad-dima, es derramar la sangre y es destruir. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos dispuso en esa tierra para contribuir y para, como dicen nuestros sabios, resumiendo la misión del ser humano en esta tierra en árabe, Allah subhanahu wa ta'ala خلقنا لعمارة الأرض وإقامة الفرد, para construir en esa tierra y obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero como musulmanes, alhamdulillah, teniendo ese legado espiritual, ese legado profético, ese legado coránico, no vamos a confundir los términos. Los hermanos creo que no confunden lo que es un sionista de un judío. El judaísmo es una cosa, el sionismo es otra cosa. Y esto, lo que habéis visto anteriormente, es una obra de los sionistas. Y creo que todas las religiones se salvan de ese tipo de barbaries. El musulmán en un entorno multicultural. Parece ser un tema de moda. La multiculturalidad, la convivencia, la compatibilidad del Islam con los contextos occidentales, etc. Y da a entender como que esto es algo nuevo para el Islam, que los musulmanes hoy en día les pilla desprevenidos, que tienen que hacer un esfuerzo extra para ponerse al día y asumir nuevas realidades, y tener que tolerar y tener que convivir y aceptar otras realidades que son incompatibles con sus creencias. Esto es falso. Porque si nos remitimos a la historia del Islam, nos encontramos que la primera religión que asenta las bases de la convivencia es el Islam, y no en la actualidad, sino en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos la primera constitución, la primera carta magna que asenta las bases de la libertad religiosa, de reconocimiento de las diferentes religiones, de la multiculturalidad, de la defensa de los derechos, de la defensa de las libertades. Es Wasiqat al-Medina, es la carta de Medina cuando emigró el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y alhamdulillah, los musulmanes a lo largo de toda la historia antigua y reciente, pues han demostrado y han dejado claro que la convivencia forma parte de nuestra religión. Por lo tanto, el hablar de estos temas, que no nos haga entender que es algo nuevo, que es algo incompatible con el Islam, que es algo nuevo para nosotros los musulmanes, igual para algunos musulmanes hoy en día asimilar esos conceptos, teniendo en cuenta lo que ocurre a su alrededor, y también la mala asimilación del Islam por la mayoría de nosotros. No entendemos nuestra religión, lamentablemente. No asimilamos bien nuestra religión, no asimilamos las sunnas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No tenemos los contextos históricos bien claros, y muchas veces sacamos las cosas de su contexto y nos confundimos nosotros mismos y luego representamos mal ese Islam. Y de alguna manera, antes de proseguir, inshallah, lo que está pasando en Gaza, para los hermanos en Palestina, es un sufrimiento desde luego, pero también es una gran bendición, porque por cada mártir que cae, son 70 familiares que entran ciertamente al paraíso por misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos están en una bendición. Los que estamos humillados y los que estamos sufriendo, los que sentimos esa impotencia, somos nosotros los musulmanes, ajenos a esa realidad, porque no aportamos nada y no ayudamos a los musulmanes. Y esto es muy bueno, concienciar a la gente, tener en cuenta esto, hacer un llamamiento a la solidaridad, etc. Pero
la causa palestina no se va a solucionar y el problema de ese conflicto no se va a solventar simplemente con ese tipo de gestos, sino también que hagamos nosotros una introspectiva, que hagamos una autocrítica como musulmanes y ver si verdaderamente merecemos el auxilio de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice: "In tansurullah yansurkum". Si auxiliáis a Allah, a Dios, Allah os concederá su auxilio. Y si nosotros no tenemos hoy en día el auxilio de Allah, antes de achacarle eso a los enemigos del Islam, antes de colgar todas nuestras miserias, nuestros problemas, digamos, en la percha de otros, tenemos que mirarnos a nosotros. Tenemos que mirarnos en el espejo y ver si verdaderamente asimilamos el Islam, aplicamos el Islam, entendemos el Islam y representamos bien el Islam. Como bien ha dicho el hermano, el tema viene a medida a vuestra realidad, porque es una realidad multicultural, multiconfesional, multiétnica incluso. Y los hermanos en Ceuta, por una vez por todas, tienen que, y todos los musulmanes en todos los sitios, pero en los contextos en los cuales, digamos, se vive esa realidad, el musulmán debe de asimilar su realidad y asumirla, si no va a vivir en un conflicto consigo mismo. Hay hermanos que no se sienten parte de esta tierra. Hay hermanos que tienen un dilema en su identidad, no saben lo que son, no saben si son musulmanes, si son españoles, si son árabes, si son de origen no sé qué, si son bereberes, si tal, si cual, confunden la confesión con la nacionalidad, confunden el término de la ciudadanía con pertenecer a una identidad islámica, religiosa, espiritual, con sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, pasándolo a las generaciones venideras, que son nuestros hijos, pues genera más conflicto y luego es lo que el resultado es ese estigma, ¿no? ese prejuicio que arrastra lamentablemente toda una comunidad y toda una ciudad. Cuando se habla de los musulmanes hoy en día se habla de conflicto, cuando se habla de musulmanes se habla de intolerancia. No hablo de Ceuta, hablo de los musulmanes en general, sobre todo en un contexto occidental. Un factor desencajado, un factor incompatible con la modernidad, con los valores occidentales, con la democracia, con la libertad. Y esto, cuando buscas, encuentras que son bases en el Islam. La convivencia son bases en el Islam. La igualdad son bases en el Islam. El respeto al prójimo es una base primordial en el Islam. El reconocimiento de las otras religiones y de las otras confesiones, de los otros libros sagrados, son aleas coránicas. Luego, el hecho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como ser humano y como jefe de Estado, al tratar con las diferentes confesiones, y luego vemos nuestra realidad y todo es conflicto. Todo es conflicto, no podemos convivir, los musulmanes, los kuffar, al-taghut, es haram tenderle la mano a un no musulmán, es haram participar en actos de los no musulmanes, es haram vivir en un contexto de los no musulmán, es kufr participar en las elecciones, es kufr trabajar para el Estado, es kufr no sé qué, es kufr no sé cuántos. ¿Y qué hacemos viviendo aquí? ¿Y qué hacemos viviendo en países que consideramos? Bueno, primero esto es nuestro país. En el caso de hablar con, por ejemplo, inmigrantes o hablar con gente extranjera sería lógico, pero hablar con autóctonos y que los mismos autóctonos no se sientan parte de esta tierra y que tengan un conflicto por una cuestión que debería ser el motor y el impulsor del trabajo positivo, que es la religión islámica, y hemos dado a entender al otro que el Islam es complejo, el Islam es un obstáculo, el Islam es intransigente, el Islam no acepta al otro, pero como vamos a ver, cuando vamos a volver al Corán, que es nuestra base, y cuando vamos a volver a la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender cuando vamos a ver que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía en su casa un judío sirviéndole. Un sirviente judío en su casa, que
contemplaba la intimidad del profeta y la intimidad de la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entraba en su casa por la mañana y por la noche, le servía, le acercaba cosas, lo veía en sus momentos íntimos. Y entraba a casa y era un niño judío. Y consiguió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que abrazara el Islam. Y salió tan contento el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de haber salvado una vida. Y nos sorprendemos cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se pone en pie cuando pasa un funeral, cuando pasa un cadáver. Janazat Mayyit, Janazat Yahudi, le dicen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innahu Yahudi, es un judío. Y les dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, reprochándoles, Awalaysat nafs, no es un ser, no es una vida humana. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se pone en pie, en respeto y en veneración y en homenaje a un ser, a una vida humana. Es judía, sí, pero es ser humano. Luego el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vienen los cristianos de Najran a la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y llega el momento de oración y les prepara la mezquita, abandona la mezquita para que ellos celebren su misa dentro de la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam convive con 3 tribus dentro de la Medina. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no les declara la guerra por ser judíos. La guerra que hubo con los judíos en aquel entonces, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no es por motivos religiosos, sino porque ellos han faltado al pacto con el profeta. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. No es una guerra basada sobre la competencia confesional, sino porque había unos pactos que favorecían en gran parte a esa comunidad, y esa comunidad ha faltado ese pacto y ha roto ese pacto y ha engañado y ha defraudado y ha traicionado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ha participado en unos complots que iban a acabar con todo el Estado Islámico. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les declara la guerra. Infinidad de casos que mencionaremos. Por lo tanto, partiendo de esa base que ta'ayush, la convivencia, es una base del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقولوا للناس حسنا. Infinidad de ayas, infinidad de hadiths del profeta Muhammad. Pero ¿por qué el musulmán tiene un conflicto con sí mismo? ¿Y por qué un musulmán autóctono de una realidad multicultural no asimila esos conceptos? Se puede entender que una persona ajena a una realidad, cuando viene extranjera, cuando viene desde fuera y tiene que asimilar nuevos retos, nuevos conceptos, nuevos sistemas de vida, se puede entender. Pero un autóctono, una persona que ha nacido en esa tierra, que forma parte de esa tierra, que siente inclinación emocional hacia esa tierra es su patria, es su watan, hubbul awtan, es algo innato en nosotros, fitri. Todos amamos la tierra natal nuestra, todos nos inclinamos hacia esa tierra en la cual hemos nacido, aunque vivamos en otros lugares decenas de años. ¿Por qué esa persona se siente ajena a su realidad? Mientras que la base fundamental de su vida y la esencia de su ideología, que es el Islam, llama a esa convivencia y la pone como un objetivo. Los musulmanes, antes de hablar de convivencia, tienen que asimilar un concepto primeramente, y es el Islam que busca. ¿Busca conflicto o busca paz? ¿Habéis dudado? ¿El Islam busca conflicto, busca guerra o busca paz? فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. Si se inclinan hacia la paz en un estado de conflicto bélico, la orden de Allah subhanahu wa ta'ala es su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si se inclina hacia la paz, acéptalo. Ya está en desarrollo la guerra, no en las situaciones normales. Cuando te den señales de que
quieren inclinarse hacia la paz, acéptalo. Ya ayyuhan-nas udkhulu fi as-salmi kafa. Oh gente, entrad todos en la paz y en la convivencia. Entonces, si asimilamos que el Islam busca, y todos cuando queremos definir el Islam, todos dicen, el Islam viene de la palabra que salam, paz, ¿no? El Islam viene de salam, pero luego nuestros conciudadanos perciben otra cosa, perciben conflicto, perciben intransigencia, perciben hostilidad, adab, perciben falta de comunicación basada sobre perjuicios y complejos, no sobre la religión, porque la religión es inocente de todo esto. Y si no educamos a nuestros hijos sobre estos valores, vamos a seguir sufriendo la misma lacra de ese desentendimiento y esa desestructuración de la sociedad. Estáis condenados en esta ciudad a vivir, a convivir con las diferentes culturas, porque esa es vuestra realidad. Y estáis condenados a representar bien el Islam. Porque vuelvo a lo que he mencionado anteriormente, lo que está pasando en Palestina y lo que está pasando en Siria no es responsabilidad solo de los palestinos o los sirios. Cualquier musulmán y musulmana en cualquier lugar de esta tierra tiene parte de responsabilidad de lo que está pasando, activa y pasivamente. A nivel individual, a nivel de estados, en cada uno según la carga y la responsabilidad que tiene, por supuesto. Nosotros no vamos a tener la misma responsabilidad que los jefes de estados y que los jefes de gobiernos, etc. Pero también nosotros somos los que hemos permitido que estemos gobernados por ese tipo de personajes. Y al mismo tiempo nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala influye en el estado de la umma. Nuestra sinceridad en acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala influye en nuestra realidad individual y nuestra realidad comunitaria. Nuestra representación correcta al Islam influye. Vosotros, como parte de ciudadanía en esta realidad, sois responsables de la imagen del Islam. Si los otros ceutíes de las otras confesiones y de las otras culturas, si tienen una imagen negativa, y permitidme que sea un poquito crítico, pero venimos aquí a reflejar la realidad y buscar unos remedios. Si nuestros conciudadanos tienen una imagen negativa sobre el Islam, ellos conocen el Islam a través de vosotros y a través de los medios, pero gran parte a través de vosotros. Si hay una percepción negativa sobre el Islam, algo están haciendo mal los musulmanes de Ceuta. Si hay una percepción negativa sobre el Islam en España, algo están haciendo mal los musulmanes de toda España. Y si hay una imagen negativa generalizada en torno al Islam en el mundo, algo están haciendo mal los musulmanes de todo el mundo. Porque pequeñas comunidades están destacando y están influyendo y están teniendo poder político, económico y están teniendo veto. ¿Por qué una comunidad tan reducida puede influir en todos los asuntos del mundo y 1.500 millones de musulmanes en lo ancho y largo del planeta no tienen voz, ni tienen voto, ni tienen palabra, y se le masacra diariamente y en el mes sagrado, sabiendo que no va a haber ningún tipo de respuesta? Esa es la autocrítica que tenemos que hacer. Y cada uno partiendo desde su pequeña realidad. Si tú en tu trabajo has conseguido que la gente no respete al Islam, tú eres el primer responsable. Si en tu barrio los ciudadanos no musulmanes no les gusta el Islam, les incordia, les molesta el Islam, por tu culpa eres el responsable ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces somos responsables de esa convivencia, somos responsables de esa imagen que proyectamos del Islam. Volvemos a las bases del Islam y encontramos que el Islam llama a la convivencia, a la misericordia, al reconocimiento, a la dignificación del ser humano. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah subhanahu wa ta'ala habla del hijo de Adán, no habla de musulmanes, y habla del Islam, rahma lil alamin, misericordia para los mundos. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas. Sois la mejor comunidad y habéis sido sacados para guiar a los demás, no porque tenéis la sangre azul,
porque trabajáis por Allah y trabajáis para guiar a la gente. El afán del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era salvar a la gente del infierno. Nosotros, nuestro afán es meter a la gente en el infierno. Este es kafir, este es fácil, este es frágil, este está afuera, este está adentro, como si tuviéramos las llaves del infierno del paraíso. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando ese sirviente estaba enfermo, judío, en casa de su padre, fue a visitarle y se estaba muriendo. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le suplicaba que pronunciara la shahada. Y el niño miraba a su padre. Quería, pero no quería desobedecer a su padre. Su padre era judío. Y el padre le mira al hijo y dice: haz caso al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la pronunció y se murió. Y sale el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saltando de alegría. Alhamdulillahi alladhi waffaqani an anqadtu nafsan min an-nar. Alabado sea Allah por haberme permitido salvar una vida del infierno. Y nosotros queremos meter a la gente en el infierno. Eso no es Islam. ¿Cómo vas a conseguir el respeto de los demás? Si no conseguimos invitarles al Islam y convencerles del Islam, al menos que respeten nuestra religión y que respeten nuestra idiosincrasia, nuestra peculiaridad y nuestra cultura. En Ceuta, permitidme que os diga que no se puede hablar de fiqh aqalliyat. No podemos hablar de una jurisprudencia de minoría, porque no sois minoría. No sois minoría. Sois el 50% o más, ¿no? Más del 50%. Sois la mitad de la población. La mitad musulmanes y la otra mitad no son todos del mismo color. La otra mitad hay algunos ateos, cristianos, hindúes, judíos, agnósticos, etc. Sois mayoría. Entonces, ¿por qué tenéis ese concepto de minoría, pero minoría discriminada? Maghlubatun ala amriha. Los pobrecitos. Y permitidme que sea un poco crítico. Sois mayoría en todos los aspectos, pero ¿dónde se refleja esa mayoría? ¿Dónde se refleja esa mayoría en los aspectos positivos? Tenéis poder de convocatoria para alarmar y para concienciar sobre la causa palestina y hacer que toda la otra mitad siga vuestro apoyo a vuestros hermanos en Palestina. Tenéis poder de convocatoria para defender vuestros derechos como musulmanes y como ciudadanos en esta ciudad. Tenéis poder como mayoría, como para robar y ganar ese respeto, pero bien ganado, a vuestra religión y a vuestra cultura, o es que arrastráis, digamos, un estigma y unos prejuicios y unas etiquetas que seguro en algunos aspectos no son del todo ciertas, son manipuladas y tergiversadas, pero en parte de ellas son verdad. Entonces los musulmanes de Ceuta y de España y de Occidente tenemos que hacer una autocrítica y volver. ¿Por qué hay que hablar de convivencia para los musulmanes? Los musulmanes no hay que hablarles de convivencia porque forma parte de su día a día. Aceptan al otro. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى موسى وعيسى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى موسى وعيسى". Diferentes pasajes hablan de todas las religiones. Allah subhanahu wa ta'ala nos permitió la comida de la gente del libro y nos permitió casarnos de la gente del libro. ¿Por qué? Para llevarnos mal, para estar en conflicto, para insultarnos, para escupirnos el uno al otro. En nuestro dialecto, incluso cuando mencionamos a alguien de la otra confesión, decimos hasha. Hasha. Me niego a pronunciarlo.
Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, y le dio un estatus especial a la gente del libro. No les llama kufar, no les llama mushrikin, les llama ahl al-kitab. ¿Por qué? Porque hay algo en ellos que es diferente. Nos une con ellos algo diferente. Y cuando algunos escuchan decir nuestros hermanos los cristianos o nuestros hermanos los judíos, bueno, se llevan la mano a la cabeza. ¿Cómo que nuestros hermanos? Pues nuestros hermanos en la humanidad. ¿Cómo va a ser un kafir tu hermano en la humanidad? Pues Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán lo dice. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم شي واحد حافظ هنا إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح. Son gente enemiga que han rechazado el mensaje, que han rechazado la escritura, que han rechazado la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala y han declarado la enemistad y la guerra y la opresión a los profetas, y Allah subhanahu wa ta'ala le llama, le denomina hermano. Ese mismo profeta expulsado y oprimido y agredido, Allah subhanahu wa ta'ala le considera hermano de esos incrédulos. Allah subhanahu wa ta'ala quiere asentar en nosotros esa base humana, que es la que nos va a llevar a trabajar para nosotros, porque los musulmanes tenemos un afán de salvar a los demás del infierno y guiarles por el camino de la misericordia, el camino por el cual Allah subhanahu wa ta'ala nos ha bendecido. Nosotros debemos agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos hecho musulmanes. El mejor don, la mejor dádiva es el Islam, pero esa dádiva y esa ni'ma implica un agradecimiento, y ese agradecimiento al menos tiene que ser invitar a los demás para que disfruten de esa misericordia, disfruten de esa belleza de esa religión. Nosotros cuando llamamos al camino del Islam no llamamos por ningún interés mundano, llamamos a ese camino porque lo hemos percibido, lo estamos disfrutando realmente. Yo como musulmán disfruto el Islam, alhamdulillah, y vivo encantado de la vida porque tengo todos los asuntos clarificados y disfruto de la belleza del Islam, y tengo una fuerza espiritual, emocional, estoy conectado con Allah subhanahu wa ta'ala, tengo los asuntos de mi vida organizados, sé lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, y qué es lo que se me permite, lo que no y por qué. Por lo tanto, al ver ese disfrute, llamo a los demás, deseando que ellos también disfruten y perciban esa hayat tayyiba, esa vida buena, esa vida dulce que se vive debajo del techo del Islam. Pero los que no asimilan el mensaje del Islam de esta manera van a estar declarando la guerra a los demás, declarando conflicto a los demás, sacando de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala a los demás. Pero en vuestro caso son vecinos, son vuestros vecinos que tenéis puntos en común, vuestra realidad, vuestro presente, vuestro futuro es compacto. Sois copartícipes en vuestra realidad. Los asuntos de vuestra ciudad los compete a todos, musulmanes y no musulmanes. Si fracasa la ciudad, fracasan todos. Y si gana la ciudad, ganáis todos. Pero los musulmanes tienen que tener el papel protagonista por los valores que les implica su religión. Porque os lo debéis a vuestra religión. Le debéis al Islam representarle bien delante de los demás. Y enseñarles que el Islam no es conflicto, el Islam es invitación al diálogo, el Islam es convivencia, el Islam es participación social, el Islam es participación activa, el Islam es contribución. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: "Idha qamat al-qiyam fi yadi ahadikum fasila falyaghrisha." Si es el día del juicio final ya, y en la mano de uno de vosotros una pequeña planta, una raíz de una palmera, que la plante. ¿Cuánto tiempo necesita una palmera para que dé frutos? Decenas de años. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está hablando de Qiyamah. Ya está el día del juicio final. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Trabajar hasta el último suspiro y contribuir positivamente, aportar, porque nosotros cosechamos en el más allá, no aquí.
dejar vuestra huella positiva en esta ciudad, dejar una buena imagen sobre el Islam y sobre los musulmanes, y reflejar esa mayoría que tenéis como musulmanes en vuestra realidad, pero de manera positiva, no de manera negativa. Ceuta no tiene que salir en los medios siempre ligada, lamentablemente, y sé que en gran parte es injusto, pero en una parte sí es real y lo tenemos que reconocer. No tiene que salir los medios por crimen, por fracaso escolar, por mandar a jóvenes a Siria. Tiene que salir en los medios como el ejemplo de la comunidad musulmana con el mayor éxito en un contexto occidental. Con el ejemplo de convivencia, con el ejemplo de cercanía, con el ejemplo de liderazgo. Tenéis que liderar las diferentes culturas aquí, porque la verdadera cultura es la vuestra, según nuestra creencia. No discriminamos a nadie, pero el Islam para los musulmanes es el verdadero mensaje. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Y nosotros tenemos la certeza de que la palabra divina que está entre nuestras manos es tal cual le fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La sunna del profeta está ahí, la vida del profeta está ahí, la convivencia en la vida del profeta está ahí. El profeta comía con los no musulmanes, aceptaba regalos de los no musulmanes, se casó de las otras confesiones. Nuestra madre Safía bint Huyay ibn Akhtab radiyallahu anha era judía, su padre era el líder de los judíos de Banu Qurayza, que le declararon la guerra al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. María la Qibtía, la copta, era un regalo de Qaisar al-Rum en Egipto, y es la madre de un hijo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, alayhi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, el hijo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le invitaban los judíos y se sentaba con ellos y comía. Venían las delegaciones de los cristianos y entraban a la mezquita. Sayyidina Umar radiyallahu anhu arda, cuando se conquistó Jerusalén en 638, escribió con su mano, dictó al-Uhd al-Umariyya, el pacto umarí. ¿De qué se trataba? Se trataba de defender la libertad religiosa de los cristianos, que nadie tocase las iglesias, que nadie profane las iglesias, que nadie se apropie de las casas de los cristianos y nadie les impide llevar sus prácticas religiosas. Y llega el momento del rezo, cuando estaban redactando ese acta, y le invita al patriarca de la iglesia de la resurrección, Fenisat al-Qiyamah, para que rece, y se niega a Umar ibn Khattab. ¿Sabéis por qué? No porque no se puede rezar una iglesia, sí se puede rezar una iglesia, para que no la reclamasen luego los musulmanes. Dijo, si rezo aquí, vendrán luego y dirán que aquí rezó el Jalifa, y esto es nuestro, para proteger a la misma iglesia. ¿Dónde estamos nosotros de ese espíritu conciliador, ese espíritu de convivencia, ese espíritu multiconfesional y multicultural? No hay que confundir sionistas con judíos, ni neonazis, ni ultraderechistas con católicos. También dentro de los musulmanes hay mucho. Y antes de hablar, no sé cómo vamos de tiempo, 10 minutos. Antes de hablar de la convivencia con los demás, con las otras culturas, me gustaría hacer un inciso sobre convivir con nosotros mismos. Aceptarnos nosotros mismos por dentro, en nuestra casa como musulmanes. Si somos incapaces de aceptarnos a nosotros mismos, de aceptar nuestras diferencias jurídicas, ideológicas, políticas, como musulmanes, que nos une la palabra de Allah, que nos une el Shahada, que nos une la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos une el libro sagrado y que nos une la Qibla, ¿cómo vamos a convivir y a predicar la convivencia con los demás? Si no aceptas a tu hermano de la misma religión, hermano en la fe, no hermano en la humanidad, que tiene un grado superior, que tiene un valor extra, un valor añadido, es hermano en la humanidad, esa dignificación humana, que es el origen, y tenemos la misma consideración para Allah subhanahu wa ta'ala. Ese judío y ese cristiano es criatura de Allah.
y nadie tiene el derecho a quitarle la vida a las criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, sino con algo justificado. Todos somos criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. ¿Quieres destacar? Sé temeroso, piadoso, virtuoso y ten conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, ten cuidado con las órdenes de Allah. Ahí vas a destacar. Por lo demás, en la balanza de la creación somos todos iguales porque venimos de lo mismo. Si no podemos aceptarnos entre nosotros, si no podemos aceptar nuestras diferencias ideológicas, nuestras diferencias jurídicas, secundarias muchas veces, se trata de temas insignificantes a veces, de apariencias físicas, de vestimenta, de indumentaria, y sacamos el uno al otro del círculo del Islam, ¿cómo vamos a convivir? ¿Cómo vas a aceptar el otro? ¿Cómo vas a asimilar la otra cultura? ¿Cómo vas a asimilar los valores que no son iguales a los tuyos? Si no eres capaz de aceptar al hermano, rezáis hombro a hombro, en la misma fila, pero entre corazón y corazón una distancia igual que entre la tierra y el cielo. Nos inclinamos en la misma sala, nos posternamos ante Allah subhanahu wa ta'ala y el uno está pidiendo contra el otro. ¿Cómo nos va a responder Allah subhanahu wa ta'ala a nuestras súplicas? ¿Cómo va a tener misericordia de nosotros y cómo vamos a tener el auxilio? ¿Y cómo vamos a tener el auxilio en Gaza, en Palestina y en otros lugares? ¿Y cómo va a destacar el Islam? Y el problema es que estamos inculcando estos valores a nuestros hijos. Y esos hijos serán el futuro de esta tierra y serán la imagen futura del Islam. Ya sabemos por dónde vamos encaminados. Entonces, si no retomamos el camino, si no volvemos a la esencia del Islam, aprendamos nosotros primero el Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un hadith que repetimos mucho, pero realmente no asimilamos su verdadero significado. Y realmente si llegamos a entenderlo bien, vamos a saber valorar, vamos a llegar a valorar verdaderamente el valor de la religión. Men yuridillahu bihi khayran zid yufaqihu fid-din. A quien quiera Allah que le desee el bien, le instruye, le da entendimiento, le da comprensión verdadera de la religión. Porque si llegas a entender bien tu religión, vives feliz, disfrutas y los demás van a disfrutar contigo. Porque vas a reflejar la belleza del Islam. Y no va a hacer falta ni hablar de convivencia ni de multicultural, porque ya viene incorporado, es un servicio incorporado en el paquete. Si asimilas bien el Islam, no hace falta hablar de convivencia, no hace falta hablar de misericordia, no hace falta hablar del respeto a la libertad religiosa de los demás, no hace falta hablar de la contribución positiva y la participación social, participación humanitaria y política y activa en tu realidad. Vosotros no sois ajenos a esta realidad. Meteros eso en la cabeza e inculcárselo a vuestros hijos. Sois parte de la ciudadanía y esta tierra le debéis, porque es vuestra tierra. Es la tierra que os vio nacer y os debe como musulmanes, porque en ella convive con vosotros gente de otras culturas y otra religión. Al menos debéis de dar una buena imagen. Si no llegáis a convencerles a que se suman al barco de la salvación, que es el barco del Islam, al menos que lo respeten. Que cuando se mencione el Islam en Ceuta, que sea sinónimo de misericordia, buen trato, buen carácter, misericordia, convivencia, compasión, solidaridad y contribución positiva. Que cuando se mencione a los musulmanes, que sea sinónimo de buenos vecinos, buenos hermanos, buenos conciudadanos, ciudadanos implicados, preocupados por su realidad. Pero mientras se esté estigmatizando a toda una comunidad, a toda una religión, algo está fallando. Y tenemos que hacer una autocrítica todos. Y tenemos que volver a las bases para evitar que esto pase a las nuevas generaciones. Tenemos que inculcar esto a nuestros hijos. Nuestros hijos y se tiene que reflejar esa mayoría vuestra, y al menos el 50%. Si sois el 50% de los ciudadanos aquí, se tiene que reflejar en las administraciones, se tiene que reflejar en los hospitales, se tiene que reflejar
en las escuelas. Tiene que haber el 50% de médicos musulmanes. ¿Hay 50% de médicos musulmanes en Ceuta? No. ¿Profesores? ¿Hay 50% de musulmanes profesores? No. ¿Abogados? ¿Hay 50%? ¿Qué están haciendo el 50% de los musulmanes? Hablando del Taghut. ¿Quién es el Taghut? Hablando de grupos. Este es Salafi, este es Sufi, este es Mubtadi', ahí nos vamos a quedar. Ni siquiera dominamos esos términos. Ni siquiera sabemos lo que significa eso. Y hablamos de ello. Hemos abandonado lo más importante, no sabemos ni rezar. Hablo de los musulmanes en general, no hablo de la comunidad. Y siempre hay el khair, alhamdulillah, en la umma del profeta Muhammad. No generalizo, para que nadie se dé por aludido. Pero esta es nuestra realidad. Los musulmanes nos hemos interesado por cuestiones secundarias, hemos abandonado las bases de nuestra religión, hemos abandonado el Islam verdadero, hemos abandonado la contribución y hemos abandonado la vida por Allah y nos hemos obsesionado por la muerte por Allah. La vida por Allah es contribución y construcción, y ese es el objetivo de crear al ser humano. Pero la muerte por Allah es interrupción y destrucción y no lleva a ningún sitio, salvo en los casos que lo precisen. Nuestros jóvenes que se obsesionen por la contribución, por la vida, por Allah, construir al Islam, dejar una huella, que cuando te mueras dejes una escuela, un patrimonio, una da'wa, gente que ha abrazado el Islam gracias a ti por algún gesto. Sahaba que eran comerciantes, no eran combatientes. Han conquistado toda Asia por el buen trato. No han ido con las espadas, no han ido con los tanques, no han ido con las Kalashnikov. Han ido con el buen carácter del musulmán. Y la gente cuando lo vio preguntaron, ¿esto qué es? Esto es diferente. Esto es Islam. ¿Qué es Islam? Esto y esto. Lo abrazaron todos. Por eso hoy los grandes países musulmanes son asiáticos. El mayor número de musulmanes está en Asia, no está en los países árabes. Vosotros habéis tenido, alhamdulillah, la bendición de haber nacido musulmanes. Debéis agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala eso a través de asimilar bien esas bases, estudiar bien el Islam, conocer bien el Islam, no un Islam sacado de contexto. Poneros en buenas manos, los hermanos que tienen el poder de la gestión, el poder de regular el asunto también, que se preocupe en manos de quién está el mensaje religioso, porque dicen nuestros sabios que un medio médico pone en peligro la vida humana, y un medio faqih también pone en peligro la vida humana. Un médico a medias que no domina bien su oficio, su especialidad, puede ser un peligro para las vidas humanas que le piden consulta. Y también aquella persona que está a cargo de la religión, pero tiene una preparación a medias, también pone en riesgo la vida de la gente. Por lo tanto, debéis de preocuparos en saber en qué manos estáis. ¿De quién cogéis vuestra religión? Las fuentes están ahí, que nadie os cuente historias. Las fuentes están ahí. Y ahí están, a ellas nos remitimos. Y quien quiere debate, pues ahí están también. Contribución, positividad, convivencia, misericordia y preocupación por los demás. Todo eso adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala a través de proporcionar un buen trato a los demás. Adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala contribuyendo positivamente en nuestra sociedad. Adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala siendo buenos ciudadanos, cumpliendo con las leyes. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. O vosotros que creéis, cumplir con lo pactado. Y el musulmán tiene la obligación de respetar las leyes, respetar los códigos, respetar todo lo que tiene que ver con la buena convivencia y ser partícipes, ser protagonistas y no ser pasivos. Participar, tenéis una infraestructura, alhamdulillah, política, tenéis una infraestructura humana, tenéis unos recursos humanos que en otras ciudades no hay, sois el 50%. Ceuta debe de ser
debe de liderar el trabajo islámico aquí en España. Debes de ser el ejemplo para las otras ciudades. El legislador en otras ciudades, en otras comunidades, tiene que tener a Ceuta como referencia. Y nosotros, los musulmanes de las otras comunidades, siempre vamos a recurrir a Ceuta como argumento. Queremos adán en las mezquitas, no se puede. Mira Ceuta, se puede perfectamente. Queremos hijab en las escuelas, no se puede. Mira Ceuta, se puede perfectamente. Queremos educación islámica y lengua árabe en los colegios públicos, no se puede. Mira Ceuta. Queremos diálogo entre religiones y respeto, no se puede. Mira Ceuta, se puede. Pero en la actualidad lamentablemente no es así. Esperemos, inshallah, en el futuro próximo que sea así. Y podéis, porque tenéis, alhamdulillah, unos recursos magníficos, gente maravillosa, una juventud que derrocha energía y entusiasmo. Lo único, hay que encaminarla bien, hay que formarla bien y hay que liberarla de esos complejos. Por favor, la primera generación, que se libere de esos complejos y que no se lo pase a la nueva generación. Pido perdón por si he dicho algo fuera de contexto o he sido un poco no, en absoluto. No era para... No era mi intención. Si ha sonado ofensivo en algún momento, ha sonado tal, no es desde el cariño que le tengo a mis hermanos aquí. Me preocupa mucho la realidad de esta ciudad, me preocupa mucho la imagen de mis hermanos porque formo parte de ellos y su imagen es la mía. Y me gustaría aportar mi granito de arena y espero haber acertado y espero haber sido al menos sugerente, inshallah, para que reflexionemos sobre nuestra vida. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que os premie con lo mejor, jazakumullahu khairan, por haber asistido, por haber acudido, por haberme brindado este momento y haberme escuchado, y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte vuestro ayuno, vuestras obras de bien, y barakallahu fikum. Assalamu alaikum.